bien, pues no es casualidad que en estas semanas Dios nos ha estado hablando mucho respecto a cosas familiares. ¿Quiénes vienen al taller de sanidad de maldiciones? Bastantes personas. Y bueno, no es casualidad que estamos hablando de empezar una nueva genealogía que sirve a Dios. No es casualidad que en estos tiempos estamos hablando que estas generaciones de nuestros hijos y nuestros nietos servirán al Señor. No es casualidad que el día de mañana se van a dedicar al Señor a 34 hijos, bebés de este lugar. Dije, andaban con todo hace 9 meses, yo creo, ¿verdad? Pero estamos viendo que Dios está queriendo levantar generaciones que le sirven. Y hablando del taller, estamos limpiando de nuestra vida cosas heredadas de maldiciones del pasado. Y el día de hoy quiero complementar y agregar algunas cosas. Y por eso el tema de hoy se llama Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo se llama? Así es, dile al que está a tu lado esas palabras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué capítulo 24 versículo 15. Josué 24, 15 dice, Josué dijo lo siguiente: y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero, digan conmigo, pero. Amor, tiene compresor mucho compresor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo conmigo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, yo quiero que entiendas algo, porque muchas veces tomamos este versículo como algo, como una promesa que no podría suceder otra cosa. Pero déjame decirte la mala noticia de que sí puede suceder lo opuesto. Conocemos personas que sus hijos no sirven al Señor. Conocemos personas que crecen en la iglesia, en algún momento dejan de servir al Señor, porque este versículo no es una promesa, es un compromiso del hombre. Quiero que te caiga el 20 de eso. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, él estaba haciendo un compromiso. No era una promesa de Dios para él. Él como padre de casa, él como una persona de un hogar, dijo, yo hago el compromiso que yo y mi casa serviremos al Señor. Mi hijo no quiere, pues se aguanta porque usted va a servir al Señor. Uy, ¿qué pasó? Aquí no hay papás con esa determinación. Yo sé que sí, porque todos aquí tenemos el anhelo de que yo y mi casa sirvamos al Señor. Así que si yo quiero que mi casa y yo sirvan al Señor, yo necesito adquirir el compromiso y saber qué implica para que se logre esto. De igual manera hay un versículo en Proverbios, no se los pasé, pero Proverbios creo que es 22:6 si no me equivoco. Dice, instruye al niño en su camino y cuando aún es viejo no se apartará de él. De igual manera eso no es una promesa, es una instrucción, porque Proverbios es un libro de instrucciones y consejos que si tú haces esto va a pasar. Así que el día de hoy lo que yo quiero es que podamos analizar en nuestra vida, no solo quitar de nuestra vida maldiciones generacionales, no solo establecer una nueva genealogía que le sirve al Señor, sino que hoy, digan conmigo hoy,
que a partir de hoy nosotros podamos adquirir un compromiso y saber cómo hacerle para que realmente yo y mi casa le sirvamos al Señor. ¿Cómo instruiremos a nuestro hogar? ¿Cómo hacerle para que esos padres, esos papás que tengo, les sirvan mejor al Señor? ¿Cómo hacerle para que mis hijos sirvan al Señor? ¿Cómo hacerle para que yo y toda mi casa seamos siervos del Dios Altísimo y le conozcamos y le amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón? Así que el día de hoy esto es lo que vamos a hablar. Y lo primero que quiero que veas en este versículo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué es la primera palabra? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza que yo y mi casa sirvamos al Señor? Conmigo. Conmigo, todos digan conmigo. Dile que está a tu lado, empieza conmigo. Si quiero que mi casa sirva al Señor, primero empieza con nosotros mismos. Primero yo debo de amar al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi corazón, con todo lo que tengo. Primero yo. No esperes que tu familia esté dispuesto a hacer algo que tú no estás dispuesto a hacer. Porque muchos queremos hijos que sirven al Señor, pero no ponemos el ejemplo. Diga conmigo, ay, ay, ay. Dígalo al que está a un lado, ay, ay, ay. Yo y mi casa serviremos al Señor. Empieza con el yo. Y luego vemos que dice yo y mi casa. Yo me comprometo, porque mira lo que Josué dijo: yo y mi casa. No dijo los de fuera de mi casa, dice yo me comprometo, por lo menos yo y los que están bajo mi techo, mi autoridad, los que están en mi casa, vamos a servir al Señor. Yo y mi casa, porque yo me comprometo a servir a Dios con los de mi casa, porque cuando ellos salgan de casa, ellos tendrán que decidir si servirán al Señor o no. Pero por lo menos cuando están en mi casa, servirán al Señor. A alguien hoy le va a tocar pedraditas. De antemano decimos disculpe. Pero el día de hoy diga conmigo, voy a poner en orden mi casa. Dígalo otra vez, voy a poner en orden mi casa. Ahora diga conmigo, pero empieza conmigo. Ahí bajaron los volúmenes. Yo y mi casa serviremos al Señor. No podemos imponer la decisión a los demás de la casa. Algún día ellos tendrán que decidir, pero mientras yo creo la atmósfera y creo el espacio y creo las reglas para que por lo menos cuando tú estás en mi casa no servirás al diablo, servirás al Señor. Por eso dice yo y mi casa. El cristianismo no se hereda, se elige. El cristianismo no se hereda por haber sido criados en un hogar, porque tus hijos, tus padres, tus tíos, tus abuelos son parte de tu familia. Por más que tú puedas decir yo reclamo esa familia para Cristo, hay algo que tenemos nosotros que hacer en nuestra vida para crear el lugar, las condiciones necesarias para que yo y mi casa les sirvamos, porque cada quien tiene que decidir. Cada quien va a elegir. Yo solo creo en mi casa para que sirvan al Señor las condiciones necesarias que guían a los demás de mi casa a tomar la mejor decisión de su vida. Yo creo ese lugar, yo creo ese ambiente. Yo hago lo posible para que los de mi casa sirvan al Señor. Y esas son las cosas que vamos a ver. Dice, yo y mi casa serviremos. Y me llamó mucho la atención que servirle, muchas veces agarramos este versículo para reclamar una salvación de mi casa. Pero no es lo que dice. Yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? Servir al Señor. Yo busqué esta palabra en el hebreo, la palabra original con el cual se escribió este texto. Y la palabra serviremos dice trabajar,
Trabajaremos para el Señor. Yo y mi casa trabajaremos para el Señor. Luego, eso también significa servir, significa cultivar, incluso significa esclavizarnos al Señor. Vamos a ser, yo y mi casa seremos esclavos del Señor. Se está oyendo como un rebote de un en vivo, creo, alguien tiene prendido ahí. Serviremos, dice, honrar, ministrar, adorar. Yo y mi casa adoraremos. Yo y mi casa honraremos. Yo y mi casa esclavizaremos, nos esclavizaremos al Señor. Yo y mi casa serviremos. Yo y mi casa honraremos. Trabajaremos para el Señor. Entonces no está hablando nada más de que tú reclames una promesa, que vamos a ser todos salvos y nos vamos a sentar en la casa a comer papas fritas. ¿Me explico? Está hablando respecto a un grupo de personas del hogar que deciden entrarle a servir. ¿A quién? ¿A quién vamos a servir? Al Señor. Toda casa servirá a alguien. Toda casa está sirviendo a alguien. Hay casas que se sirven a sí mismos. Hay casas que sirven al diablo. Hay casas que sirven al dinero. Hay casas que sirven los pleitos. Pero hay casas que serviremos al Señor. ¿Y cuántos de esos hay aquí esta noche? Puros que servimos al Señor. Necesitamos decidir a quién vamos a servir. ¿Cómo lograr que yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Cómo lograr que yo y mi casa sirvamos al Señor? Número 1, vamos, anote en esta tarde. Número 1, predica el evangelio en casa. Predica el evangelio en casa. Debe de haber unas imágenes con los puntos, si no me equivoco. Si no, ustedes anótenlo. Predica el evangelio en casa. Los de tu casa deben entender lo que están creyendo. Muchas veces solo nos ve la familia que vamos a la iglesia y regresamos y vamos al taller y regresamos y vamos a la celda y regresamos, pero no saben ni qué onda con lo que tú crees. No saben ni qué. Sus hijos se los traen y se los traen y se los traen, pero usted en casa nunca habla del evangelio. Usted nunca habla de lo que ustedes están creyendo. Todos en casa, digan conmigo, todos en casa. Todos en casa deben saber que son pecadores. Todos en tu casa deben saber, incluyendo a sus niños, deben entender que toda la raza humana somos pecadores y estamos separados de Dios. Y solo si venimos a Cristo Jesús podemos nosotros tener la salvación. Yo quiero preguntarte, sin que levantes la mano en esta noche, si algún día tú se lo has dicho a tus hijos, tú se lo has dicho a tu familia, o esperas que la iglesia se lo diga, o esperas que en sus células se lo digan. Quiero que analices si tú predicas en casa o no predicas en casa. Todos en casa deben entender que el evangelio es la buena noticia de que nuestro pecado nos separa de Dios, pero Jesús murió para quitar ese pecado y así permitir que nos acerquemos a Dios. Todos en tu casa deben saber eso. Deben saber por qué vienen a la iglesia. Lamentablemente hay gente adulta aquí que ni sabes ni tú por qué, para qué vienes. Ni tú sabes, porque ya a lo mejor es tradición, costumbre, ya ni sabes para qué vienes, pues menos los de tu casa van a saber. Deben saber por qué vienen a la iglesia, por qué adoran, por qué levantan las manos, por qué te oigo orando a las 4 de la mañana y reprendiendo y diciendo y ando en una lengua rara. ¿Por qué? ¿Por qué lees tu Biblia?
predicas el evangelio en casa. No solo lleves a los de tu casa a la iglesia, predícales en casa. Joel 1, versículo 3, dice lo siguiente: cuéntenlo a sus hijos. Vamos, ¿qué dice? Cuéntenlo. No se espere al sábado para mandarlos a Zona Kids y contarles. A ese novio, esa novia que no es cristiano, no, bueno, algún día que se entere, que sepa que soy cristiano. He platicado con parejas que ellos casándose, era cristiano uno de ellos y por años de casados, y a la otra pareja ni en cuenta que era cristiano. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo voy a querer que yo y mi casa sirva al Señor, pero no predico en casa? Escúcheme, dice el versículo: cuéntenlo a sus hijos en los años venideros, y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Quiero que yo y mi casa sirvan al Señor. Necesitamos hablar del Señor en la casa. Hablar del Señor, hablar de su bondad, hablar de cosas espirituales. Hay familiares de aquí que solo reciben algo espiritual cuando ¿qué? Cuando vienen a la iglesia. Hablen de cosas espirituales en su casa. Y como paréntesis, padres de familia, les voy a decir lo siguiente: no es responsabilidad de la iglesia educar a tus hijos acerca de Dios. Respiren. No es responsabilidad de la iglesia educar a tus hijos en Dios. Es responsabilidad de todos los que viven en el hogar. Es responsabilidad de los padres. Y si tus padres son los que no son creyentes, tú como hijo es tu responsabilidad llevar las buenas nuevas a tu casa. Predica en tu casa. Los niños de hoy en día, 2 horas cada sábado no es suficiente para que ellos se apasionen por Dios. Necesitan que en casa 24 horas al día llevemos la palabra, llevemos el mensaje. Yo saqué la cuenta, más o menos, un aproximado. Tus hijos en la escuela de lunes a viernes reciben una educación que, si no es en una escuela cristiana con principios de Dios, reciben mínimo 35 horas a la semana de información que los está educando. Y ahorita, hoy en día en muchas escuelas ya están metiendo varias de esas 35 horas son porquerías. 35 horas a la semana están educando a tus hijos con cierta información, y tú los traes a la iglesia por 2 horas y quieres que yo y mi casa sirvamos al Señor. Por favor, dile que está a tu lado, por favor. Dile al que está a tu lado: así no funciona. Por eso en casa predica el evangelio, habla de cosas espirituales. Diles a tus hijos: en esta casa seguimos a Jesucristo, en esta casa adoramos a Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Mi hijo, usted no nació por accidente, usted no nació por una explosión, usted no descendió del chango. Bueno, algunos peluditos pareciera, pero mi hijo, Dios te creó a ti con un propósito. Predique en casa. Háblele a sus padres, háblale a los de su casa si quieres que yo y mi casa sirvamos al Señor. Habla y di en casa: honramos a Dios. Tus papás viven contigo, a lo mejor son mayores y no conocen de Dios. ¿Sabes qué? Yo y mi casa servimos al Señor. Tú eres mi mamá, tú eres mi papá, pero estás en mi casa, y yo y mi casa serviremos al Señor. Ay, ay, ay.
Es tiempo de ser radical si quiero que yo y mi casa sirvamos al Señor. Romanos 14, versículo 8. Esto es lo que usted tiene que decir en su casa. Esto es lo que usted tiene que enseñar en su casa. Si vivimos es para honrar al Señor. Dígale a todos, predique este versículo en su casa. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, esta casa pertenece al Señor. Usted tiene que decir en su casa, en esta casa honramos a Dios. Eso que tú estás haciendo no honra a Dios, sácalo de mi casa. Eso que tú estás mirando no honra a Dios, apágalo. Eso que tú estás hablando, eso que están chismeando en la mesa no honra a Dios y en mi casa honramos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor es trabajo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, amén. Y luego voy y me comporto como el diablo en mi casa. ¿Me explico? No solo se predica en plataforma, también se predica en casa. Usted quiere ser predicador, empiece por su casa. Predique en su casa. Pero este punto me lleva al que sigue. Número 2. Si yo y mi casa serviremos al Señor, ¿qué más necesito hacer? Modela el evangelio en casa. Modela el evangelio en casa. No prediques si no lo vives. Si lo vamos a predicar, pero hay que vivirlo. Diga conmigo, tengo que vivirlo. Ama a Dios con todo tu corazón primero y demuéstralo. Demuéstralo. No les prediques lo que no vives. Nosotros constantemente le decimos a los líderes de grupos amistad, a los líderes, no estés predicando algo que tú no vives, que tú no haces. No estés dando la consejería acerca de no, si esto y debería ser aquello. Mire, yo lo hice. Cuando yo me alejé de Dios, yo estaba borracha y drogada y le predicaba a gente. No, lo que tú necesitas es Dios. ¿Qué? O sea, mija, tú necesitas a Dios. ¿Me explico? Pero es tan fácil hablar las cosas y no modelarlos. Modela el cristianismo en casa. Modela que tú sirves al Señor en casa. Modela que tú amas a Dios en tu casa. Modela el evangelio en casa. Te quiero preguntar esta noche, ¿cómo tratas a los de tu casa? A tus padres, tus tíos, sobrinos, tus hijos, ¿cómo los tratas? ¿Quieres que tú y tu casa sirvan al Señor? Ahí les va un versículo, Efesios 6:4. Queremos que yo y mi casa sirvamos al Señor. Pues mire para acá, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y todos los hijos digan amén. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Padres, ¿cómo tratan a sus hijos? Modele como Dios nos trata. Hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Y cuántos padres? Todavía ni dije nada. Aprovecharon rápido para pronto. Quiero que mis padres amen a Dios y yo acá no, soy un súper joven entregado a Dios, pero no honro, no obedezco a mis padres. Hermanos, ¿se tratan como Jesús nos trata como hermano? ¿Que da su vida por los demás? ¿Cómo nos tratamos? ¿O somos groseros? Nos golpeamos en casa, nos gritamos de groserías, nos dejamos de hablar por 3 días, una semana. Y luego, yo en mi casa serviremos al Señor. Esposos. Ay. Yo y mi casa serviremos al Señor.
Esposos, amen a sus esposas, hónrenlas, cuídenlas como vaso frágil. No, mi vieja no es nada frágil, es bien ruda. Mira, no importa qué tan ruda sea tu esposa, la Biblia dice que la trates como vaso frágil. Esposas, respeten, dele su lugar a su esposo. Estamos con todo hoy, ¿verdad? Con todo. Esposo, suple las necesidades de tu casa como el Padre suple nuestras necesidades. Como que oí más gritos de mujeres en esa. Modela el evangelio en tu casa. Si le vas a decir, escúcheme, si le vas a decir a alguien de tu casa que Cristo vino a salvarlos de su pecado, no deben de estarte viendo a ti pecando en tu casa. No, hijo, y le dices a los de tu casa y les predicas, Cristo vino a salvarnos del pecado, y no te salvo del tuyo, ¿o qué traes? ¿O por qué te veo siempre pecando? Te hace falta que te salve del tuyo, ¿verdad? ¿Qué ven en ti, en tu casa? ¿Mentira? No, dile al cobrador que no estoy. ¿Qué ven en tu casa? ¿Fornicación? Porque sabes, el hijo sabe que sus papis no se han casado. Estás modelando pecado en tu casa, porque tu hijo sabe que ustedes no han ido al registro civil a casarse. ¿Qué están viendo en casa? No les hables de ser santos, no les prediques de ser santos, y tú estás modelando el pecado. ¿Qué ven en la casa? Pleitos, divisiones, robo. Llegaste con regalos para tus hijos. ¿De dónde? Aguas. Deuteronomio 6, versos 4 al 7. Marcos se los va a decir de memoria, porque hoy fuimos a la escuela Amistad y nos hicieron memorizarnos este versículo. A ver, Marco. Ahí va, escucha Israel, pero bueno, vamos a poner nuestro propio nombre, ¿verdad? Escucha Noelia. Entonces dígalo el suyo, escucha. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor o ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Te voy a decir algo que no sé para quién sea en esta noche esta frase. Una manera de lograr que tu casa no sirva al Señor es a través de la hipocresía cristiana. Diga conmigo, santo. Muchos familiares no vienen a Cristo porque ven la doble vida que llevan en la iglesia y en casa. Y yo puedo gritar todas las veces que yo quiera, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo en mi casa serviremos al Señor, amén, arrebato, tomo, machaco, aplico, unjo. Pero la hipocresía mata todo eso. Modela el evangelio en tu casa. Modela el evangelio. Vienes y sirves en la puerta sonriendo y saludando, y en tu casa traes cara de fuchi. Y te dicen, ¿por qué siempre estás enojado? Pero en la iglesia bien sonriente. Modela el evangelio en tu casa.
Edecanes recogen los diezmos y ofrendas y luego llegan a su casa y en la comida están hablando que no están de acuerdo con los diezmos y ofrendas. Si tú eres un edecán que no cree que se debe dar diezmo, tú necesitas cambiarte de área de servicio, porque eso es hipocresía. Modela el evangelio en tu casa. Hablemos acerca del perdón en la iglesia y lo compartimos en el grupo. Y a lo mejor tú como líder lo hablas en tu grupo amistad, pero si tú miras alrededor, a lo mejor tienes 3 años sin hablarle a alguien de tu familia porque estás peleado con ellos. Modela el evangelio en tu casa. Familias que ven cómo amas a Dios con todo tu corazón serán impactados. Lo que no les va a impactar es tu hipocresía. Yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí o no? Tenemos que modelar el evangelio en nuestra casa. Queremos hijos santos, pero nos comportamos como el diablo. Queremos nosotros padres conversos, pero soy un hijo rebelde. Queremos nietos que aman a Dios, pero soy una suegra amargada. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y empieza con modelar. Ahora, no profesamos ser perfectos en casa, pero en el camino andamos. Nos esforzamos. La regamos, sí, pero estamos dispuestos a revertir, cambiar y decir, wow, necesito cambiar esto. Y yo espero que el día de hoy nos convirtamos en modelos de Jesucristo en nuestra casa. Yo y mi casa serviremos al Señor todavía, ¿sí o no? O ya se está poniendo un poco difícil. Número 3. ¿Cómo le vamos a hacer para que yo y mi casa sirvamos al Señor? Edifica tu casa con la palabra de Dios. Edifica tu casa con la palabra de Dios. Si eso es algo que mis hijos se quejan mucho de mí, porque para todo les saco un versículo. Para todo les digo algo que Dios dijo. Nos estamos sentados en la mesa, cualquier cosa que dicen de algo de la escuela, de lo que sea, los contestamos con palabra de Dios. Porque la palabra transforma. La palabra va a entrar y dar semilla a su corazón que dará fruto en ellos. La palabra confronta. La palabra consuela. Edifica tu casa con la palabra de Dios. Te quiero preguntar, tú que llevas ya añitos en la iglesia, ¿lees la palabra con tus hijos? ¿Y cuántos años tienes en la iglesia? Desde bebés. A ver, ayancuneros, hagan ruido, ayancuneros. Desde bebés. Léanles la palabra porque su espíritu está vivo. Quizás su intelecto no entienda, pero su espíritu tiene vida. Y le vas a estar profetizando y hablando palabra a su interior desde bebé. Lee con ellos la palabra. Ora cuando se acueste. Mira, por años, desde chiquitos, todas las noches Marco oraba con los niños. Iban creciendo y cuando él se lo olvidaba, los niños llegaban al cuarto para decirle, ora por mí, antes de irse a dormir. Hijos, si tu papi no ora por ti, ve a su cuarto y dile, ora por mí, incomódalo. Se me hace que ni sabe orar, pues ponlo a orar. Vea que ore por ti. Padres, madres, oren. Agarren a esos padres inconversos. Viven en tu casa, júntalos, vamos a orar. Vamos a orar porque necesitamos que Dios supla esto. Porque llegó este recibo y no tenemos. Vamos a orar juntos. Lean la palabra, oren juntos cuando se van a acostar. Ya ahora de más grandes ya llegó la edad donde ahora ellos hacen su devocional y oran solos. Pero fueron años y años y años donde todas las noches su papá orando por ellos, su mamá orando por ellos. Abuelita, usted si vive con ellos,
Ore por sus nietos, ore por cada uno de ellos. Ora cuando se vayan a la escuela, oran en la comida, ya aunque sea. Ore. Pero a veces los primeros que llegan y empiezan a tragar son los padres. Necesitamos edificar la casa con la palabra de Dios si queremos que yo y mi casa sirvamos al Señor. Cuando te enfermas, dile a tus hijos, tus padres, dice, ora por mí. O tú ofrece oración por ellos. Pregunten, ¿cuántos de aquí tienen niños en Zona Kids? Levante la mano. ¿Les preguntas a tus hijos qué aprendieron en Zona Kids? ¿Y le das continuidad a esa palabra en la casa? O nada de que ahí te digan, que ahí te enseñen, llegamos a la casa y otras cosas, otros asuntos. No, dale continuidad. Lleva la palabra de Dios a tu casa. Hablen de lo que Dios está haciendo, cómo se está moviendo. Hablen testimonios, no quejas. Porque ciertamente podemos llegar a la casa un sábado en la noche, después de la reunión, y estamos cenando y dice, ay no, se tardó un montón. Me choca cuando predica ella. Y a mí no me pareció, esa canción se me hizo bien fuerte la alabanza. Ay no, ya ni había lugar. Ay no, la persona de atrás abriendo una envoltura por media hora. ¿Te ha tocado de esos? Y dices, ¿ya te lo abro o qué? ¿Sí les ha tocado? Ay, no, eso es del estacionamiento que no me dejaron pasar y que se creen y que. Ay, no, fui, pedí y luego se tardaron, no me lo dieron y se fila y luego uno se puso enfrente. Llegamos a la casa y en vez de hablar testimonios, hablamos quejas y luego queremos que yo y mi casa sirvamos al Señor. Porque estamos sembrando negatividad, quejas, todo lo malo que hubo, todo lo que no sucedió. Y me llego quejándome de mis discípulos, líderes. Me llego quejando de todas las cosas. Me llego quejando de mi líder, delante de todos de esos de la casa. Y luego les digo, oye, vamos a la iglesia, no hombre. Si ya me dijiste de los que abren la bolsa por 1 hora. No, hombre, si ya me dijiste cómo no los dejan que se no, hombre. Yo por eso me molesta tanto cuando personas suben a sus redes sociales tirándole a cristianos. Cristianos tirándole a cristianos. Cristianos tirándole al profeta fulano de tal, que es un, ¿cómo le dicen? Siempre lo típica la palabra que usan. Es falso profeta. Y quién sabe qué, y tirándole y subiendo videos de cosas que pasan en iglesias, buenas o malas, lo que sea. Puede haber cosas raras, pero ahí están y nada, que quién sabe qué. Y yo digo, y luego te volteas y le invitas a alguien a venir. O sea, ¿cómo? ¿Queremos que yo y mi casa sirvamos al Señor? Pues necesitamos estar edificando la casa con la palabra de Dios. Salmo 78, versos 4 al 7. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera.
Incluso los niños que aún no habían nacido y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. De modo que cada generación, fíjate lo que produciría si lo hacemos bien, para que cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. ¿Qué hablamos? ¿De las gloriosas obras de Dios? ¿O qué hablamos de palabra, de edificación en nuestra casa? El punto es: edifica tu casa con la palabra de Dios. Asegúrate, expon a todos en tu familia: yo y mi casa vamos a la iglesia, y no es opcional. Yo sé que hay gente aquí que los trajeron a fuerzas. Qué bueno. Qué bueno. A ver si un día el Espíritu Santo te agarra y te sacude y te pone una desgreñada buena y tu vida nunca sea igual. Algún día te pasará. Pero si no te obligo a venir, no te estoy exponiendo a la posibilidad de que te suceda. Por eso te obliga tu esposa, viejo. Por eso dice: Señor, a ver si así algún día me lo dejas pelón, tocado por ti. Yo volteo para acá. Exponlos a la palabra de Dios. Exponlos a la palabra de Dios. En esta casa, mira, los bebés, incluso desde chiquititos, los niños de allá, uno dice: ay, andan allá en su relajo, ¿y qué importa? Ellos están adquiriendo un hábito de vida que todos los fines de semana, desde que yo soy un bebé, se va a la iglesia. Y cuando estén más grandes, ellos tienen el hábito: todos los sábados o todos los domingos voy a la iglesia, desde que nací. Estás creando un hábito. Uno dice: ni están poniendo atención, no importa. Están creando un hábito para su futuro. No dejes que los de yo y mi casa faltemos al Señor, especialmente empezando por el yo. Faltemos a la iglesia, faltemos a nuestro grupo, faltemos a nuestros compromisos con el Señor. Padres de familia, de adolescentes, no castigue a sus hijos con no ir a la iglesia. Eso no se hace. Al contrario, si tu hijo es rebelde, ¿dónde más tiene que estar? Si bajo la palabra de Dios. No los castigue con eso. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mientras vivan en mi casa, todos vamos a servirle. Vamos a ser expuestos a la palabra. Mis hijos desde chicos siempre: ¿en qué vas a servir? ¿En qué vas a servir? Hubo un rato que mi hija se salió y dijo: me voy a salir. No me acuerdo si era cuando estaba en la alabanza y se salió o qué estaba haciendo, pero lo dijo: me voy a salir. Le dije: ok, pero ¿qué sigue? Te vas a salir de ese, pero no vas a andar ahí haciendo nada. ¿En qué vas a servir? Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y mientras estás bajo mi techo, vas a servir al Señor y no al diablo. Mientras alguien está bajo tu techo, tú tienes la autoridad para asegurar que estés sirviendo al Señor. Aunque lo haga, no le hace. Rezongue, rezonga, pero se va a lavar los dientes. Rezongue, pero vas a ir a la escuela. Pues rezongue, vas a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mientras yo te pago la vida, yo mando. Mientras yo te estoy pagando la renta, mijito, mientras comes de mi comida, vas a ir. Vas a ir. Y un día Dios lo va a agarrar. Un día el Espíritu Santo le va a tocar. Un día una palabra va a entrar como flecha a su corazón y lo va a tocar y transformar. Así que ponga en orden esa parte de edifique su casa con la palabra de Dios. Invierta en que los de su casa oigan la palabra de Dios. ¿Qué escuchan más en tu casa? ¿La palabra de Dios
o canciones que no honran a Dios? ¿Qué escuchan más en tu casa? ¿Cosas que honran a Dios o quejas y pleitos? Edifica tu casa con la palabra de Dios. Exponlos intencionalmente a los de tu casa. Asegúrate que tu esposa venga vencedora, a reto por más. Asegúrate que tu esposo venga a reto por más. Haz lo que tengas que hacer, que tus hijos asistan a zonas, que vayan a un grupo. Asegúrate, expon a tu familia, a tus padres, a quien sea. Mándalos al campamento de impacto. Váyase a un congreso y llévese a su familia a un congreso, póngase a orar y váyase al encuentro. Asegúrate que en su momento también, que estén convencidos, que estén listos, estar orando, intercediendo para que puedan ir y hagan el esfuerzo. No, mi hijo, es que somos muchos en la familia, no puedes ir. No, hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo en tenerlos en una educación cristiana. Una escuela, algo cristiano. Ahí te va otra. Dale su privacidad para hacer su devocional. Hasta en eso. Quiero que se exponga a la palabra de Dios, pero justo saca su Biblia y su libreta y se oye que pone unas cosas. Mija, vente a lavar los trastes. ¿Estás viendo? Justo se inspiró para leer la Biblia. Y tú dices, justo cuando ya le iba a poner a lavar los trastes. A ver, ¿quieres un hijo santo o trastes lavados? Te dice, las dos cosas. Pues primero que haga su devo, luego se ponga a lavar los trastes. Y puedes tener las dos cosas. Dale su privacidad para buscar a Dios. Ahí está, tu esposo por fin decidió levantarse en la mañana para orar. Y ahí sales tú con los trastes. A ver, hazte mi amor, hazte para allá. Dale su privacidad para buscar al Señor. Porque necesitamos poner enfoque en edificar la casa, mi familia, con la palabra de Dios. Y por último, número 4. Consagra tu familia al Señor. Consagra tu familia al Señor. Necesitamos entender el poder que hay, el poder que existe al consagrar a nuestra familia, dedicárselos al Señor. Hay un poder en la dedicación donde tú dices, Señor, son tuyos, mi familia es tuya. No le pertenece a nadie más, no le pertenece al diablo, te pertenece a ti, Señor. Hay un poder en la autoridad de una persona que rige sobre su familia y los entrega al Señor. Viene un sello sobre la vida de aquellos que son de tu casa, porque esa autoridad está estableciendo, está haciendo, escucha esta palabra, está haciendo un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Cuando nosotros dedicamos a nuestra familia, escuche bien, se vuelven posesión y responsabilidad de aquel a quien se lo dedicas. Si tú le dedicas tus hijos a algo que no sea Dios, son posesión y responsabilidad de aquello a quien lo dedicaste. Por eso es importante dedicar nuestros hijos, nuestra familia, consagrar nuestras vidas. Yo dedicarme, tú dices, pero mi papi no me dedicó, mi mamá no me dedicó, pero entonces ¿qué? ¿Soy del diablo? Bueno, vamos a tomar un momento, dedícate tú al Señor. Cuando tú eres mayor de edad, ahora tú dices, nadie lo hizo, pero yo hoy me consagro al Señor. Hemos ministrado liberaciones de demonios que nos dicen, nos pelean, nos contestan. Su abuela me dedicó a mí, dice el demonio. Por eso me pertenece. Hemos tenido esa conversación con infinito número de personas que están batallando con demonios en su vida. Y el demonio contesta cuando decimos sal fuera, y el demonio contesta no, porque yo tengo el derecho de estar aquí porque su abuelito
me lo dio, me lo entregó. Porque su tío me dedicó, porque su mamá me lo dedicó. Y siempre dicen estas palabras: me pertenece. Así dice el demonio. Pero esta noche nos vamos a zafar de eso y todos vamos a pertenecer al Señor. Porque tú tienes la autoridad sobre tu vida, decir no más. Ese pacto viejo queda anulado y yo hago un nuevo pacto que hoy le pertenezco al Señor. Yo y mi casa también. Y tú vas a agarrar, a lo mejor tus hijos no están aquí, pero tú en lo espiritual vas a agarrar esos hijos y los vas a poner delante de Dios y tú vas a decir: Señor, son tuyos. Y cancelo todo pacto que haya hecho en el pasado, donde los dediqué a otras cosas, donde los dediqué en otros momentos, o que no los dediqué a nadie y el mundo se apropió de ellos. Pero hoy yo decido que yo y mi casa somos del Señor. Yo y mi casa nos dedicamos a Él. A quien consagramos o dedicamos nuestros hijos es clave para su futuro. Y lo debemos de hacer desde que son bebés. Por eso mañana hay dedicación de bebés. 34 bebés. 34 personas que le van a pertenecer al Señor desde que nacieron. Fíjate lo que dice la Biblia en Salmo 22, versículo 10. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. Eso es una consagración de un bebé. Desde mi nacimiento me arrojaron en ti, Señor, y desde ahí tú eres mi Dios. Y uno dice: pues desde mi nacimiento no, pero a partir de hoy sí. A partir de hoy soy del Señor. Vemos cómo Jesús de bebé fue llevado al templo, fue presentado delante de Dios desde bebé. Vemos a una mujer llamada Ana que tenía un hijo llamado Samuel, que lo llevó también desde que nació y lo dedicó al Señor. Es algo que la Biblia habla, que nosotros tenemos que dedicarnos al Señor, para que cuando venga ese demonio y diga me perteneces, tú dices: no, el día 26 de noviembre de 2022, a partir de ese día yo tengo un nuevo dueño y se llama Jesús. Se llama el Señor de señores, Rey de reyes. Él es mi dueño, mi Señor, a partir de ese día. Así que, ¿por qué no te pones de pie en esta noche? Y tomemos la responsabilidad de Josué. Tomemos esta responsabilidad de que si yo quiero que yo y mi casa sirvamos al Señor, pues yo y mi casa vamos a actuar diferente. Yo y mi casa vamos a hablar diferente. Yo y mi casa vamos a establecer nuevos hábitos diferentes en mi casa. Yo y mi casa, a partir de hoy, nos vamos a consagrar al Señor. Escúcheme. Usted tiene años de malos hábitos en su casa. Años de malos hábitos. Y se requiere, si toda tu familia está en Cristo, se requiere que todos cooperen para traer una revolución, un cambio a su casa. Se requiere de todos el recordarles: hey, no hemos orado. Ay, sí es cierto, porque son hábitos de años de nunca haberlo hecho. Y ahora alguien va a tener que decir: hey, escupe ese bocado que ya te echaste, vamos a orar primero. Hey, déjame orar por ti. Hey, ya cállense y dejen de andar chismeando. Hey, dejen de estarse quejando. Mejor cuenten un testimonio de lo que Dios está haciendo. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Son años de crear una casa que no sirve al Señor. Años de una vida de hipocresía quizás. Y por eso muchos no se han acercado. Pero hoy es un día de cambio, porque yo creo con todo mi corazón
que este próximo año vamos a ver familias enteras viniendo al Señor. Creo con todo mi corazón que vamos a ver generaciones tras generaciones llenando este lugar, desde bebés hasta ancianos, generaciones completas de tu familia sirviendo al Señor, porque permitimos que nuestra vida venga un cambio. Y tomo la responsabilidad de crear un ambiente diferente en mi casa. Cierra tus ojos y quiero empezar primeramente en esta noche, cada uno dedicando nuestras propias vidas, consagrando nuestras propias vidas al Señor. Ya sea que tus padres lo hayan hecho contigo o no lo hayan hecho, ¿por qué no lo hacemos todos en esta noche? Tanto nuestra vida, pero también a nuestros hijos. Aunque no estén contigo, podemos en este momento tomarnos un momento de consagrar a toda la familia. ¿Alguien lo quiere hacer en esta noche? Levanta tu mano si tú quieres consagrar tu vida y tu familia. Con tus ojos cerrados, primeramente, si ha habido alguna dedicación a algo más que no fue a Dios. Quizás en tu casa todos están dedicados sirviendo al dinero, sirviéndose a sí mismos, sirviendo al diablo y fueron quizás consagrados en otras cosas. Lo primero que vamos a hacer es pedir perdón en esta noche. Así que con tus propias palabras, yo quiero que le digas al Señor: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque no me he consagrado a ti, Señor. No me he consagrado a ti, he entregado mi vida a otras cosas. Pero en este día 26 de noviembre 2022, yo declaro al mundo visible e invisible que a partir de hoy yo pertenezco a Jesucristo. Hoy yo hablo a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo y me consagro en esta noche a un nuevo dueño. Di conmigo: yo renuncio a toda consagración anterior a otras cosas y rompo el pacto con otras cosas. Rompo el pacto anterior y hago un nuevo pacto con el Señor Jesús, declarando con mi boca que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, y esto empieza conmigo. Yo serviré al Señor. Yo serviré al Señor. Di conmigo: yo me retracto de servir a otros dioses, de servir a otras cosas, y declaro hoy que serviré solamente al Señor. Yo y mi casa. Y así con tus ojos cerrados, yo quiero que en tu mente pongas a toda tu familia delante de la cruz de Cristo. Así como imagínate a todos esos a quien hoy vas a consagrar al Señor y los vas a poner delante de la cruz y vas a decir: Señor Jesús, hoy hago un compromiso de ser testimonio, de predicar tu palabra en casa, de modelar tu palabra en casa, de atraer tu presencia a mi casa. Hoy consagro a mi familia. Hoy dedico a mis hijos, mis hijas, mis padres, toda mi familia. En el nombre de Jesús, hablo al mundo espiritual y declaro hoy que los cielos son abiertos sobre ellos. Declaro hoy que toda ceguera espiritual de mi familia es quitado. Se cae toda ceguera, se cae toda venda de sus ojos. El entendimiento es hoy abierto para que vean y reconozcan su necesidad de Cristo. Hoy declaro que yo y mi casa, serviremos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos por cada familia en este lugar. Hoy oramos por cada familia. Queremos ver realizado este versículo. Y por eso hoy hacemos el compromiso de hacer nuestra parte,
de crear la atmósfera, el lugar necesario para que toda mi casa te ame, te admire, te conozca, te sirva. Señor, hoy hacemos este compromiso de llevar a nuestra familia a tus pies, de llevar a nuestra familia a la cruz, de llevar a nuestra familia a esos lugares donde tú puedes sanarlos, restaurarlos, levantarlos y salvarlos. Señor, haremos nuestra parte. Haremos nuestra parte. Toda nuestra familia, Señor, queremos ver que te conozcan. Queremos ver que nuestra familia no solo escuche de ti, sino que te conozcan a través de nuestra vida y nuestro testimonio. Nos pondremos a cuentas. Dile con el Señor en este día: yo me pondré a cuentas con mi familia para ser el ejemplo de quien ama a Dios. Yo seré el ejemplo